Muchas bendiciones en esta noche de hoy, miércoles 18 de febrero, año 2026. En la tradición cristiana comienza la Cuaresma, que es un tiempo de recogimiento espiritual y de llamado a reflexionar en una pausa con Dios, en un selá con Dios. Y es la contraparte de lo que llamamos Adviento. Adviento es la preparación del advenimiento de Jesús y Cuaresma es la celebración de su tiempo final en la tierra, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos que la cristiandad de todo el mundo está en esa celebración, y qué mejor que un día como hoy, miércoles 18 de febrero del año 2026, para hablar de bienestar familiar y poder enfatizar algunas cosas que me parecen importantes que nosotros podamos cubrir en esta noche. La carta a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos, Efesios capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Bueno, vamos a leer hasta el 4, porque de alguna manera los miércoles que voy a estar viniendo, que es un miércoles al mes, volvemos en marzo y volvemos en abril, para completar esto, nos van a permitir de alguna manera pues abordar los principios básicos que están en estos 4 versículos de la Escritura en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos del 1 en adelante. Y nos dice el Señor de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que Él bendiga y prospere esta palabra en nuestras vidas. Es en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, y ahora es traído en Efesios, capítulo 6, los versículos 2 y 3 en particular, los que nos hacen referencia al primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa implícita que está en ese mandamiento cuando nos hace un llamado a la Escritura a honrar a padre y a madre? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya como, te vaya bien y vivas ¿de qué manera? Larga vida, una larga vida, buena vida, porque no necesariamente una larga vida es buena vida. Pero nosotros tenemos una promesa. Si honramos a padre y a madre aquí en la tierra, tendremos larga vida y nos va a ir bien. Va a ser larga la vida, va a ser buena la vida, porque eso es lo que queremos, que sea larga y que sea buena. Y dice que debe ser manifestando honra. Y cuando hablamos de honra, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de honrar, de practicar la honra, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿A qué nos referimos cuando se le presta honra? Entonces, aquí hay una pregunta obligada. ¿Está condicionada esa promesa?
¿Es una promesa condicionada o es una promesa no condicionada? Porque en la Escritura Sagrada hay promesas que tienen condiciones. Y hay promesas que no tienen condiciones. Nada de condiciones. No matter what, no importa qué, no independientemente a la promesa de cumplirse. Pero no todas las promesas en la Escritura son no condicionadas. Hay hay promesas que sí están condicionadas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas una larga vida. Lo dice claramente. No obstante, yo quiero meterme ahí adentro y escarbar, zambuir, para que nosotros podamos comprender si está condicionada esa promesa a que ese papá y esa mamá se porten bien, hagan las cosas correctamente, sean responsables, cumplan como papá y mamá. Está condicionada la promesa en sí misma de que si honras a papá, honras a mamá, tiene que ser un papá y una mamá buenitos, justos, cristianos, que se porten bien y que hagan las cosas correctamente. No dice que si papá o mamá o papá y mamá cumplen, entonces tú hónralos. No es lo que dice ahí. Te está pidiendo una honra no condicionada. ¿Por qué te está pidiendo una honra no condicionada? Porque nuestro deber cristiano nos pide que nosotros podamos practicar esto independientemente. Ese papá y esa mamá biológicos ¿cumplieron o no cumplieron? ¿Lo hicieron o no lo hicieron bien? ¿Lo hicieron correcta o incorrectamente? Independientemente a que el papá biológico que yo tuve, la mamá biológica que yo tuve, no haya cumplido, no haya sido responsable, no haya provisto lo que yo necesité, independientemente, me pide que lo honre. Entonces, ¿en qué consiste esa honra? Cuando hablamos de honrar, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando hablamos de honrar a papá, de honrar a mamá, ¿qué es lo que queremos decir en realidad? Porque tenemos nosotros participación directa en los padres que nos tocaron biológicamente. Usted tuvo la oportunidad de hacer un pedido en un catálogo en línea y decir, yo lo quiero así, así, que esté. ¿Verdad que no hacemos un pedido? No hacemos pedido, pero son los que nos tocan. ¿Y por qué te tocan eso y no te tocan otros? ¿Por qué te tocaron esos y no te tocaron otros?
Porque estos eran los que te tocaban. Son los que te tocaban. A que hubiésemos preferido que nos tocaran otros. Por algo es el primer mandamiento con promesa. Honra para que te vaya bien. Honra para que vivas larga vida. Honra. Cumple con el mandamiento. Pero la experiencia que tengo en psicoterapia pastoral clínica con pacientes y dando talleres en escuelas para padres, para maestros, dando conferencias, ay Dios mío, haciendo cuánta cosa hago, que Dios me permite, descubro que hay mucho conflicto con papá y mamá. Hay mucho conflicto no resuelto de hijos contra padres. Hay mucho que resolver de hijos hacia padres. Porque decir yo no tengo padre, yo no tengo madre, no es cierto, porque ¿de dónde usted salió? ¿De dónde rayo usted vino a este mundo? En una cápsula, así como Superman, que lo mandaron de Krypton. En una cápsula y la cápsula llegó a la granja aquella de los papás adoptivos que, ¿verdad?, lo criaron el tío y la tía. ¿Ah? ¿Vino de Krypton? No, ninguno de nosotros vino de ahí. Necesitamos un papá que donara 23 cromosomas y una mamá que donara 23 cromosomas. Y 23 más 23 son 46. Y esos 46 se dividen en 23 pares. Y en estos cromosomas, aquí XY, XX, está toda la carga genética que nosotros tenemos y que hemos desarrollado, con la que venimos a este mundo, por un lado paterno y por un lado materno. Pero ese papá y mamá biológico que Dios escogió, permitió que fuera quien te engendrara y quien te trajera a este mundo, tenía que ser así, tal como fue. Ni más ni menos. Ahí era que te tocaba. No estás fuera de lugar. No estás fuera de lugar. No. Estás exactamente donde tienes que estar. Y estamos nosotros exactamente donde tenemos que estar. Y hay que trabajar con esto porque esto hay que sanarlo. El acto de honrar a papá y a mamá hay que sanarlo. El vínculo versus la relación. El vínculo es lo que te une. La relación es lo que tú cultivas con la persona. Pero el vínculo es lo que te une. Y debemos buscar nuestros vínculos desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Y recuerden que para lograr esto hay que hacerlo a través de papá,
pero también a través de mamá. O sea, por la parte de papá todos tenemos unos tatarabuelos, unos bisabuelos, unos abuelos y unos padres. Por la parte de mamá también uno tiene tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Esas generaciones que nos preceden son importantes en nuestra vida porque aportan no solamente una carga genética, también una sabiduría ancestral, una herencia ancestral que nosotros tenemos que determinar si queremos que se perpetúe, en otras palabras, que se mantenga, que continúe, que siga, o si es una generación cuyo legado yo estoy llamado a cortar, a detener, a paralizar, a decir hasta aquí. Y esto no siga más. Y es lo que yo hago con los pacientes. Los llevo a la conciencia, les ayudo a crear conciencia para que comprendan que si hay cosas que hay que cortar, hay cosas que hay que cortar. Ay, pero que la historia de mi vida, que sí. Reconocemos la historia de tu vida. La valoramos, la validamos y la honramos. Porque sin esa historia de vida, tú no estarías aquí hoy. Sin esta historia de vida, sin tu historia de vida, no estarías aquí hoy. Así que no vamos a antagonizar con nuestros pasados. No. Honrar significa reconocer. Primero aceptar. Apreciar. Valorar. Respetar. Reconocer. Considerar. Y amar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 pilares de la dignidad son parte del proceso de tú honrar a papá y a mamá. Cuando tú aceptas el papá que tuviste, tal como es, sin quitarle y sin añadirle. Cuando tú aceptas a la madre que tuviste, tu madre biológica, tal como es, sin adornos, sin ayudarle, sin quitarle ni añadirle, tal como es. Fue una madre alcohólica, fue una madre adicta, tuviste un padre alcohólico, tuviste un padre adicto, tuviste padres enfermos. Porque no lo podemos decir de otra manera. Quien haya tenido un padre abusador físico, sexual, psicológico, emocional, verbal, tuvo un padre enfermo. Y eso es lo que se honra, José. Reconocer que tuve un padre que aportó 23 cromosomas a mi vida, aún siendo enfermo. Tuve una madre enferma y aún así pude venir a este mundo. De eso es que se trata. Honrar a esa mamá
es aceptarla como es. Fue una madre adúltera, fue una madre fornicaria, adicta, alcohólica, paciente de salud mental. Tengo que aceptarla. Esa es la madre que me tocó. Y aún así, aportó 23 cromosomas y me trajo a este mundo. Ah, pero no fue el papá y la mamá. No estamos hablando de eso. No, ya le estás añadiendo mucho a la película. Estamos hablando de que es un papá y una mamá que hay que honrar, independientemente cómo fueron. Nadie puede dar lo que no tiene. Solo se puede dar lo que se tiene. Y hayas tenido un papá pastor, una mamá pastora, un papá evangelista, un papá misionero, un papá presidente de ministerio, un papá copastor, un papá lo que sea, una mamá lo que sea. Lo que hizo, el desempeño que tuvo en la vida, no puede ser razón para decidir la honra o no la honra a esas personas. No dice Efesios 6, 2 y 3 y tampoco Éxodo 20 que solamente los vas a honrar si se portan bien, si te crían bueno, si te dan todo lo que necesitas. No lo dice. Y esta parte es extraordinariamente importante. Honrar a papá y a mamá significa que yo voy a apreciarlos tal como son. Voy a valorarlos tal como son. Voy a respetarlos tal como son. Voy a reconocerlos tal como son. Voy a considerarlos tal como son. Voy a amarlos tal como son. Yo no vine a este mundo, escuche bien esto que voy a escribir por aquí. Yo no vine a este mundo a señalar, a criticar, a culpar, a juzgar y a condenar. A mí no me dieron ese poder y esa autoridad. Yo no vine a este mundo a señalar a mis padres, a criticarlos, culparlos, juzgarlos y condenarlos. No. Vine a honrarlos. ¿Cómo? Aceptando quiénes fueron, tal como son, tal como fueron. Tuviste un padre enfermo. Tienes que reconocer que tuviste un padre enfermo. Tuviste una madre enferma. Tienes que reconocer que tuviste una madre enferma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por los padres que tuvieron ellos? ¿O por los abuelos que tuvieron? ¿O por los bisabuelos? ¿O por los tatarabuelos que tuvieron ellos? Porque ellos también tuvieron. Tus padres tuvieron sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Tu papá y tu mamá. Y si todavía ellos arrastran asuntos sin resolver, si todavía ellos no han superado lo que vivieron, porque nadie se pudo sentar a explicárselo,
Nadie se pudo sentar a explicárselos para ayudarles a comprender. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no importa lo bandido y sinvergüenza que tú tuviste de papá o de mamá. El mandamiento dice que los honres. Hay que honrarlo. Pero es que si usted lleva a saber, si usted verdaderamente, supiera mi historia, la historia, mi vida, la vida que yo tuve con los padres que tuve, con los abuelos, con los bisabuelos, con los tatarabuelos. ¿Y? No, porque si quieres encontrar una justificación para no honrarlos, no des mucha vuelta. Pero no procede. Por peores que hayan sido, el llamado es a honrarlos. El que no sana el vínculo con mamá y con papá no alcanza su potencial máximo de desarrollo. No lo va a lograr en esta vida. Hay que soltar, hay que soltar, hay que dejar ir. Hay que cancelar esas deudas, hay que perdonar y hay que liberarse. Porque si no, eso te consume. Eso te va a envenenar, te daña el alma y el corazón y no vas a llegar a ningún sitio bueno. Porque esos malestares se convierten en enfermedades que luego gritan y gritan bien duro. Oyes. Entonces usted me está diciendo a mí que si yo tuve un abuelo abusador, un bisabuelo y un papá que se aprovecharon de mi ingenuidad y de mi inocencia, de mi ignorancia y me abusaron, ¿yo tengo que honrarlos? La respuesta es sí. Eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la respuesta. Pero yo no te estoy hablando de relación. Yo te estoy hablando del vínculo. El vínculo hay que sanarlo. Y se sana practicando el aceptar, el apreciar, el valorar, respetar, reconocer, considerar y amar a la gente tal como es, tal como son. Y esta es la receta para que usted viva larga vida, buena vida. Es que si usted supiera el padre que yo tuve y la madre que yo tuve, pues entonces te digo lo que le digo a mis pacientes. Hay que llevarlos a la cabaña. ¿Han visto la cabaña de Shaq? Hay veces que hay que llevar gente a la cabaña. Yo he tenido que llevar gente a la cabaña. Como no quiero dañar la película, solo los que hemos visto la película entendemos lo que es llevar a alguien a la cabaña. Pues si usted no ha visto la película, vea la película y haga su lista de cuánta gente usted tiene que llevar a la cabaña. Porque yo tuve que hacer mi lista. Hay que llevar a la cabaña a alguna gente que no se merecen que uno los honre, pero hay que honrarlos. Porque ¿quién de nosotros se merecía el perdón de Dios? ¿Quién? ¿Alguno de nosotros se lo merecía? Teníamos méritos propios para ser amados y perdonados como fuimos amados y perdonados. ¿Alguno de nosotros tiene los méritos? Nadie. Nadie tiene tales méritos.
Dios nos amó y nos perdonó, aunque no nos los merecíamos. Y todavía después de lo que le hicieron a su hijo unigénito, lo trepan en la cruz y lo primero que suelta por esa boca es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no te estoy diciendo que lo tuyo sea peor y más grande que lo de Jesús, pero creo que debes de pensarlo 2 veces antes de sentirte y de creerte que lo tuyo es que más grande y peor que lo que vivió Jesús, o lo que vivió José, o lo que vivió Job, o lo que vivió Pedro, Pablo, Juan, Jacobo y Santiago. Fueron bañados en aceite y quemados en una hoguera por órdenes de Herodes el Grande. ¿Se puede comparar lo de nosotros? Pero como nos encanta quejarnos y hacernos creer que lo de nosotros es lo más que, lo más grande, cosa más grande, chiquitico, como decían en Cuba, como dicen, cosa más grande, chiquitico. ¡Ey, cuidado! Y Él perdonó por amor. Quiere decir que cuando uno tiene ausencia de amor, uno no puede perdonar. Cuando alguien tiene traumas y no puede perdonar, es porque no se ha perdonado a sí mismo primero. Tiene que primero liberarse y perdonarse a sí mismo propiamente para que pueda perdonar a los demás. Cuando tenemos una guerra por dentro con nosotros mismos y no nos hemos reconciliado con nosotros mismos, andamos en guerra con los demás. Y no entendemos a veces por qué esta guerra que tengo con el mundo. Y es que la guerra, quien primero la tengo, es conmigo mismo. Y no hemos podido superar eso. Entonces, si tú cargas dolores, angustias, sufrimientos, tristezas profundas, vinculados con la figura de papá y de mamá, solo honrándolos te puedes sanar. Solo honrándolos. No puedes, sientes que no puedes. Yo tengo pacientes que me dicen: yo no puedo, doctor Galarza, yo no puedo. Y yo le digo: vamos a pedirle al Espíritu Santo que te dé un bautismo de amor y de perdón. Porque cuando Él nos da ese bautismo de amor y de perdón, entonces lo podemos lograr. Pero por nuestras propias fuerzas no. En nuestro propio raciocinio no. No. Ahora les voy a explicar por qué llegamos a esos estados. La vida de los seres humanos se divide en bloques de 7 años. Desde que estamos en el vientre materno, comenzamos a vivir nuestra primera temporada.
Estando en el vientre materno, comenzamos a vivir nuestra primera estación. Desde que usted es un cigoto que se forma con la unión del espermatozoide y el óvulo, en esta cabeza y en este óvulo, ahí están los 23 cromosomas. Este cigoto, que es una micromolécula diminuta, difícil de ver a simple vista, se necesita un microscopio, marca el comienzo del milagro de la vida. Por 3 trimestres, 40 semanas, usted tiene 7 etapas de evolución. Estas 40 semanas, que son 10 meses, usted se los va a sumar a sus 0, 7 años. Algunos necesitan hasta 10. Y luego, por cada 7 años, usted va a ir cambiando de etapa. Espérate una cosa. 7, 14, 21, 28. Aquí cometí un error. Oye, no me dicen nada. Ustedes son bloques de 7. Después del 28 va 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 29, 34, 43, 50, 57, 64, 71. Yo estoy en esta etapa. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi 9ª etapa. Estoy. Ok, miren esto aquí. Desde que estás en el vientre materno hasta los 7 años, a veces hasta los 10, se te van a ir creando en tu cabeza las 7 heridas del alma, que son rechazo, abandono, desamor, muerte, humillación, traición e injusticia. Si mamá vivió algo de esto cuando tú estabas en su vientre, o papá sufrió algo de esto mientras tú estabas en el vientre de mamá, papá y mamá te transfieren las heridas. Cuando tú naces y tú comienzas a desarrollarte como niño hasta los 7 años, algunos hasta los 10,
estas heridas se van fortaleciéndose, se van abriendo más, se van anclando más en tu cabeza. Tuviste un papá, una mamá biológico que no tenían la habilidad, la capacidad, la destreza para aceptarte en el momento en que te hicieron, porque no te pudieron haber hecho por arte de magia. Si no tenían la habilidad, la capacidad, la destreza para aceptar eso, tal vez rechazaste el bebé. Y papá rechazó, mamá rechazó. Y fuiste un bebé rechazado. ¿Desde dónde? Desde el nacimiento. Desde el vientre. Porque tuviste un papá y una mamá biológico que no tenían la habilidad, la capacidad, la destreza de poderte aceptar en ese momento. En ese momento que yo trabajo con los padres. Pasaron los años, después yo cambié, después yo maduré, después yo pensé de otra manera. Pues sanamos ese momento, llevándolo en oración y cancelando el sentimiento que yo tuve de rechazo hacia ese bebé, porque en ese momento yo no estaba preparado. Pero ahora sí lo estoy. Porque ahora he madurado y he entendido que el primero que me aceptó a mí, ¿quién fue? Dios primero. Para que luego entonces lo puedan hacer tus padres. Porque si no tienes un papá y una mamá que no tenían la habilidad, la capacidad, la destreza para aceptarte en ese momento, te quedas con la herida del rechazo para siempre. Pero tuviste a un Dios que desde que tú eras un cigoto, te aceptó. Estuvo ahí contigo, te acompañó. Porque tú no moriste. O yo estoy hablando con un fantasma aquí esta noche. Ajá. Viviste coleando que estás, ¿verdad? Y así nos pasa a todos. Tuve un papá, una mamá que no tuvieron la habilidad, la capacidad, la destreza de acompañarme. Y lo que hicieron fue abandonarme. Tan pronto papá se enteró, dejó a mamá y se fue. Eso es abandono. Pero mamá, por su adicción o su alcoholismo, o su enfermedad o su descuido o su poca valía, su autoestima baja y complejos de inferioridad, no me atendió adecuadamente. Y aunque yo estaba ahí en su vientre, ella me abandonó. Que lo hay. Me amó como yo merecía ser amado. No, es que mamá no tenía la capacidad para amar. Pues entonces me desamó, no me amó. Me marcó con desamor. Pensó mamá en abortarme. Me marcó con un signo de muerte. Intentó mamá abortarme. Signo de muerte. Papá dijo, ay, no lo podemos tener. Rechazo más muerte. No lo podemos tener. No solo me rechaza, también me marca con signo de muerte. Hay que abortarlo, no podemos tenerlo. ¿Fue mamá humillada mientras estaba embarazada de mí? ¿Papá la humillaba? ¿O los suegros la humillaban? ¿O los abuelos? ¿Y se burlaban por el color de piel? En casa vemos prietos, blancos, flacos, gordos, altos, bajos. Entonces, tú no puedes hablar de nadie porque en casa hay de todo. Pero hay casas que por el color de piel te desprecian, te rechazan, te humillan. ¿Sufrió mamá una traición? ¿O papá? Porque a veces también, no, a veces papá es traicionado y ni se entera. Pero si eso está ahí, se cometió una injusticia. Entonces, tú cargas con las heridas de papá y mamá cuando tú estabas siendo formado. ¿Qué pasa cuando naces y llegas hasta los 7, 10 años? Que entonces tú empiezas a formar tus propias heridas. Porque tus propias heridas donde están es en la cabeza. Uno es el que se cree.
algo que a veces no necesariamente es. Pero uno se lo cree. Durante esos primeros años de vida, fuiste rechazado, abandonado, desamado, marcado con muerte, con humillación, con traición y con injusticia. Y eso lo tienes ahí. Y te quedaste diciendo, se supone que mi papá, se supone que mi mamá, pero no pasó. Porque no te pudieron dar lo que no tenían. O cometieron alguna injusticia. Tenían preferencia por hermanos tuyos, por primos. Cuando hay familias numerosas, que hay muchos nietos, los abuelos a veces quieren a unos y a otros no. Quieren a las niñas y a los niños no. Quieren a los blancos y a los prietos no. Quieren a los flaquitos y a los gordos no. Y le dicen, ¡ay, que mucho come! ¡Ay, no comas tanto! Yo he tenido pacientes así. Que me dicen, yo me echaba dos cucharadas de comida y ya mi abuela estaba regañándome. ¿Por qué comes tanto? No comas tanto. No comas como los animales. Porque tenía una obsesión que no quería que fueran gordos. Y tengo un montón de pacientes que hoy tienen 40, 50, 60 años y lo que tienen es una herida. Y cuando eso te viene a la mente, se te revuelcan las vísceras. Y te pones como medio estreñido, chujiento, tú sabes, pero algo te tiene que dar porque el estómago, el sistema digestivo tiene neuronas y todo, tú sabes. Les digo esto porque pasan los años, uno conoce al Señor, Dios te salva, pero esas heridas hay que sanarlas. Tienen que sanarse. Porque ¿sabe qué pasa? Que uno perpetúa eso, uno lo repite inconscientemente. Se siguen repitiendo las cosas. Entonces, te lo digo porque nos sanamos al honrar. Y honrar es reconocer que no voy a tapar el cielo con la mano, José. Si mi papá fue así, así fue. Si mi mamá fue así, así fue. Si tuviste la bendición de que después conocieron al Señor y sus vidas cambiaron, pues eso es una bendición. Pero hay que sanar esas heridas. Que uno cree que, no pasa nada, no me afecta, no me hace daño, no. Cuidado, porque a veces sí. O sí, o yes. ¿Ok? All right. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de lo que hemos dicho hasta aquí? Lo que pasa es que nosotros, Héctor está preguntando que si eso puede ocurrir no solamente hacia los padres, sino también hacia uno mismo. Es que ahí está la raíz, Héctor. Todo comienza en uno. ¿Y cómo tú puedes pretender ser aceptado si primero que nada no te aceptas tú mismo? ¿Cómo tú puedes pretender ser acompañado, amado, afirmado en la vida, no humillado, sino exaltado, reconocido? Porque la humillación es ponerte por el piso, pero cuando alguien te reconoce y te exalta, te pone en alto. En vez de ser traicionado, que haya sido marcado con fidelidad, con la fidelidad más grande que se puede vivir en el mundo, que es la de Dios. Porque cuando todos fallan, Él no falla. O las propias injusticias que nosotros cometemos contra nosotros mismos.
todo tiene que empezar con uno. Porque no te puedes sanar de las heridas con los demás si primero no sanas las heridas que tienes contigo mismo. Y qué bueno que se pueden dar estos espacios. Esto no es casualidad que tú estés viendo esta clase. Ya me has visto otras veces aquí como el pastor misionero que soy de esta casa, pero hoy me ves en la función magistral dando una clase, ayudándote a comprender que este programa ha salido a tu encuentro porque Dios quiere sanar tus heridas, las heridas del alma y del corazón, porque Dios quiere que tú vivas en bienestar familiar, no sufriendo, no en angustia, en dolor, en tristeza profunda, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que te quiero decir con esto es que hoy hemos salido ante tu consideración la Iglesia Cristiana Jesucristo el Vencedor en la calle Coral número 282, aquí en Brisas del Caribe, en Ponce, Puerto Rico, Brisas del Mar, para que llegues los lunes y miércoles a las 7 y los domingos a las 11 de la mañana. Queremos ser de bendición a tu vida. ¿Es posible este proyecto? Claro, no hay razón para uno seguir arrastrando cosas. Y el mes que viene vuelvo para hablar de las manifestaciones emocionales que están acompañadas de esto y cómo entonces poder comprender cuando alguien tiene una herida del alma y del corazón y por qué la manifiesta como la manifiesta. Y los tenemos dentro de las iglesias y creemos que con solamente orarle y ungirlo con aceite y hacerle una oracioncita para que se caiga para atrás, cuando se levanta, ya se levanta brand new, completamente nítido, nuevo. No, eso es parte del proceso de uno irse sanando. Ay, pero si yo hubiese sabido esto antes, pues qué tarde lo supe. No. Tarde es si te hubieses muerto. Mientras no estés muerto, no es tarde. Al contrario. Al contrario. Y de esta manera podemos comprender que si reconocemos la clase de papá y mamá que tuve, las heridas que se han formado en mí y decido perdonar y soltar, voy a encontrar sanación y sanidad. Porque la sanación es en el alma herida, pero la sanidad es en el cuerpo. La sanación es en las dolencias del alma y las enfermedades del cuerpo es lo que entonces hay sanidad. Sanación es en el interior, sanidad es en el cuerpo. Y cuando somos sanados, podemos disfrutar sanidad completa y sanación también. Bien importante esto. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de lo que hemos dicho hasta aquí? No todos a la vez. Sí. Cuando eso, ¿verdad? Yo les había puesto aquí abajo, ¿se acuerdan? Que eso venía desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Ya ahí hay 4 generaciones. Cuando hay una deficiencia de amor, que la traes desde los tatarabuelos, eso sigue brincando. Cuando llega a ti, que hoy tú tienes la conciencia de decir, yo me puedo dar cuenta que cuando fui criado, mi abuela paterna y mi abuelo materno fueron conmigo de esta y de esta otra manera. Cuando tú reconoces eso, que lo dices, hay que decirlo. Ahí empieza la sanación. Igual por... Sí, ¿por qué, Sharon? En todos los niveles,
¿Por qué? Porque cuando sanamos, ellos sanan también. Si ellos sanan, nosotros sanamos también. Ponle que ya no estén con vida, ¿verdad? Porque no estén en la tierra de los vivientes, porque ya partieron a la eternidad. Hay ejercicios para uno hacer cierres y despedirse y poder soltar eso. Pero si vivieran, pues disfruta que puedes soltar eso en vida. Ya no están vivos, se pueden hacer ejercicios de cierre para soltar y dejar ir eso. Y cancelar que esa maldición generacional se perpetúe, continúe, siga. Porque ya tú creaste conciencia y la puedes transformar tú. De hecho, ¿quieres que te diga más? Cuando logramos ese nivel de conciencia, comprendemos nuestra verdadera razón de ser en este mundo. Misión, propósito y destino profético. Muchos de nosotros somos escogidos para sanar nuestras generaciones futuras, pero también las antepasadas, porque eso se llama herencia ancestral. Mira si esto es así. ¿Quién le enseña a una hormiga que tiene que coleccionar comida en verano? Porque cuando viene el invierno no puede salir del hormiguero. Sabiduría ancestral. No van a ninguna escuela para aprender eso. ¿Quién le enseña a una hormiga que tiene que cortar las semillas 2 veces? Porque si no las pica en 2 partes, la semilla germina. Ella lo sabe que tiene que cortarla. Pero ella sabe que de todas las semillas hay una semilla que si ella no la corta en 4, aunque la corte en 2, vuelve y germina. Y es la semilla de mostaza. ¿A qué universidad ya fue para que le enseñaran eso? Ya lo trae. Nosotros también. Nosotros también. Lo que tenemos es que activar eso. Y aceptar que así tenía que ser. Porque en la soberanía y todo poderío del Señor, Él permitió que fuera así. Él sabía que lo podíamos enfrentar. Una vez yo le hice una hipnosis clínica a un paciente y era mujer y repetía esta frase, escuchen bien, decía: es que yo no puedo con eso, es que yo no puedo con eso, verdaderamente yo no puedo con eso. Y el Espíritu Santo me dice: dile, tú tienes toda la razón. Tú no puedes con eso. Tú tienes toda la razón. Nunca has podido con eso. Porque tú puedes con eso y mucho más. Así que en el nombre todopoderoso de Jesús y por el poder de su sangre, levántate como una que eres más que vencedora. Toda la vida te hicieron creer: es que yo no puedo bregar con eso. Yo no puedo hacer eso. Y es verdad. Pero se les olvidó decirte la segunda parte. Tú puedes con eso y mucho más. Mira, y el Espíritu Santo vino sobre ella y empezó a hablar en lengua, se dio una sacudida, se levantó y dijo: ¡Dios mío! Dice: ¡Dios mío! Tener que pagar para lograr esto. Esa risa. Yo le dije: bueno, amada, tú sabes, esto es con amor y arte. Yo creía que ella iba como a salir con otra cosa. No, ella como estaba como lamentándose. ¡Ay! Tú sabes, lo logré, pero tuve que pagar. Pero lo que yo quiero decir con esto es: tú sabes la satisfacción tan grande de eso, que tú logras la conciencia que lo pudiste lograr. ¿Cacho? Todo el tiempo esa voz diciéndole: no puedes, tú no puedes con eso, eres flojita, eres poquita. No, pero el Espíritu Santo me dio esa palabra y ella se abrazó a ella y dijo: es verdad, yo puedo con esto y mucho más.
y se empoderó. Ah, bueno. Y no le devolví nada, porque bastante que me los gané ahí en esa sesión. Así es que le dije, mira, para sanarse hay que pagar. Hay que pagar para enfermarse. Hay que pagar también para sanarse. ¿Es o no es? Porque por eso ya hemos cruzado por ahí antes, para poder ayudar a los demás. Porque si no, tú sabes lo que es que tú te encuentras con una pared que te hace pensar que no lo vas a poder lograr. Pero si hay alguien que te puede decir, ¿sabes qué? Yo he enfrentado esas paredes también y lo he logrado. Si yo pude, tú también puedes. Se puede. Tú puedes lograrlo. Y eso es lo que la gente necesita. Ese empuje para seguir para adelante. Dios nos ayuda. Nos da la fuerza, el aliento, el ánimo para lograrlo. Así que esta noche no ha sido una noche de casualidad. Ha sido una noche donde Dios ha salido a tu encuentro. Mira, para que seas un resiliente espiritual. Para que te decidas sanar. Para que honres. Tal vez hoy ha sido la respuesta de años donde tú le has preguntado a Dios por qué no progresas, por qué no avanzas, por qué tú sientes que espiritualmente estás estancado, no asciendes de nivel. Llegó el momento de sanar el vínculo con papá y mamá. Hay que honrarlos, aunque no se lo merezcan. Ese es el reconocimiento de su enfermedad, de su pecaminosidad, de su vida alejada del evangelio, o tal vez hasta dentro del evangelio, y no pudieron vivir una vida cristiana de altura. Pero ¿sabes qué? No te pudieron matar, no te pudieron destruir. Sigues viva, sigues vivo. Y eso significa que puedes lograrlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús. La lluvia es bendición. Luego de una hora de un copioso aguacero, tu pueblo se ha reunido aquí para recibir la enseñanza. Gracias, porque siento el testimonio en mi espíritu de cómo esta palabra en persona llega, pero también a la distancia por medio de la programación, cuando así el pastor Abimael Santiago lo pueda editar y subir. Oh Dios, no hay casualidades. Yo te pido que nos dejes ese poder, ese amor, ese dominio propio. Que nos ayudes a ser fieles a nosotros mismos, a amarnos como somos. Y sobre todo, Señor, a hacer tu voluntad. Hablo palabra de sanidad aquí y a la distancia. Y te doy gracias, porque en el todopoderoso nombre de Jesús oro creyendo, agradecido. Amén, amén y amén. Y nosotros decimos, amén. Bendito sea Dios. Mi amado José. Dios le bendiga. ¿Cuántos se han gozado? Esto verdaderamente es una clase tremenda. Antes de ver la película La Cabaña, que la recomendamos, es tremenda, siempre le recomiendo a las mujeres embarazadas que vayan a la iglesia de Jesucristo, Iglesia IJV, y busquen el registro del alma por el doctor Jaime Galarza. Siempre se lo recomiendo a toda joven que veo embarazada. Tuve el privilegio de seguirlo al pie de la letra con mi nieta, que es la del pelo largo que entra los domingos. Mi yerna estaba embarazada, yo me arrodillaba delante de ella y le hablaba cuánto la amaba, conforme a lo que él dice que se percibe, ¿verdad?, dentro del vientre de su madre. Lo hacía cuando ella estaba embarazada, y esa es la jovencita de 3 años que todos los domingos, cuando voy a despedir el culto, viene a donde me a los brazos para despedir el culto conmigo. Esto es cierto. Lo bueno de esto es que cuando tenemos este conocimiento, estas maldiciones generacionales, le ponemos un alto y ahí empezamos con una generación nueva, bendecida,
porque ya vienen con un conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que estamos puestos de pie. El domingo, si Dios lo permite, vamos a estar trayendo nuestra lección de fe, como le llamo yo. Nuestra hermana Reina va a estar dirigiendo el culto. Lo esperamos. Nuestro pastor va a estar fuera 2 semanitas, si así el Señor lo permite. Unas vacaciones muy merecidas. Y oramos al Señor y le damos gracias a Dios. Seguimos orando por Jaime, por la salud. Se ve muy bien, gracias a Dios. Y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor. Señor, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Verdaderamente, Dios, tú sorprendes a uno. Tú sorprendes a uno, Señor. Porque cayó un aguacero tan fuerte y yo decía, ¿irá gente a la iglesia hoy? ¿Este aguacero los detendrá? Pero gracias, Señor, porque llegaron hasta tu casa y se van con más de lo que llegaron, porque llevan el conocimiento, tienen herramientas y seguimos utilizando y buscando herramientas para poder sanar. Te pedimos, oh Dios del cielo, una bella noche, un bello amanecer para cada uno de nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús, amén.